Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Óscar de León, el sonero del mundo, el orgullo de Venezuela, terminó convirtiéndose en el mayor traidor de su propia patria. Durante años, su voz hizo vibrar a todo un país, pero cuando Venezuela más lo necesitaba, él le dio la espalda sin remordimiento. ¿Qué lo llevó a abandonarlo todo? ¿Fue el dinero, el poder, o simplemente decidió borrar su pasado para siempre? Prepárate para descubrir la verdad oculta tras su exilio, los pactos secretos y las declaraciones que lo convirtieron en el enemigo número uno de su propio pueblo. Pero antes, suscríbete a Historias y Traiciones y activa la campanita, porque aquí revelamos los secretos que nadie se atreve a contar. Ahora sí, comencemos. La música venezolana tuvo un rey, pero ese rey decidió abdicar. Óscar de León, el sonero del mundo, el orgullo de una nación, terminó dándole la espalda a la tierra que lo vio nacer. Una traición que, hasta el día de hoy, muchos no pueden perdonar. Pero, ¿qué llevó a Óscar de León a tomar la decisión de alejarse de Venezuela? ¿Fue una simple búsqueda de mejores oportunidades o algo más oscuro? Hay quienes aseguran que vendió su alma al extranjero, que cambió su bandera por dólares y reconocimiento mundial. Otros, que fue el propio gobierno venezolano quien lo empujó al exilio. Lo cierto es que su ascenso fue meteórico. De conductor de taxis a ícono de la salsa, Óscar de León conquistó escenarios internacionales con su energía arrolladora y su inconfundible voz. Era el símbolo de una Venezuela próspera, alegre, poderosa en el mundo de la música. Pero, cuando el país comenzó a hundirse en crisis, él desapareció. Los rumores sobre su salida de Venezuela comenzaron a crecer. Algunos afirman que negoció su éxito a cambio de cortar lazos con su nación. Otros aseguran que se alejó para no verse obligado a tomar una postura política. Pero lo más impactante es lo que dijeron algunos de sus allegados. Mayor que, Óscar sabía que su fortuna no podía depender de un país en ruinas. Por eso prefirió hacer carrera en el extranjero y olvidar sus raíces. Sus propias palabras avivaron el escándalo. En una entrevista en la que le preguntaron sobre su regreso a Venezuela, respondió con frialdad. Mayor que, no tengo planes de volver. Mi vida está en otro lugar. Para muchos, eso fue el golpe final. No solo se fue, sino que dejó claro que Venezuela no era su prioridad. Pero lo peor estaba por venir. Detrás de su partida había secretos que nadie imaginaba. ¿Realmente lo presionaron a irse? ¿O fue él quien dio la espalda a su gente por conveniencia? Óscar de León no solo se alejó de Venezuela, se aseguró de que su nombre no volviera a estar ligado a su tierra natal. ¿Por qué alguien que se convirtió en un ícono del país de pronto decidió cortar todo vínculo? La respuesta está en los pactos ocultos que lo impulsaron al éxito. Cuando Óscar comenzó a ganar reconocimiento internacional, no lo hizo solo. Grandes empresarios y figuras del espectáculo vieron en él una mina de oro, un talento que podía convertirse en el nuevo rey de la salsa, pero había una condición: su carrera no podía depender de Venezuela. Según fuentes cercanas a su entorno, Óscar recibió propuestas tentadoras, contratos millonarios que le aseguraban fama y estabilidad, pero con una cláusula secreta: tenía que desvincularse de su país. Mayor que, el dinero estaba en el exterior, no en Venezuela. Y Óscar lo sabía. A partir de ese momento, sus viajes se hicieron más frecuentes, su presencia en el país se redujo y su discurso cambió. Ya no hablaba con orgullo de su tierra, evitaba temas políticos y cuando le preguntaban por Venezuela, respondía con evasivas. Pero el golpe más duro vino cuando rechazó cantar en eventos clave para el país. Cuando se le propuso un homenaje en su honor en Caracas, su respuesta fue fría y contundente. Mayor que, no estoy interesado en regresar. El escándalo estalló. ¿Cómo podía negarse a cantar para su gente? ¿Por qué prefería actuar en otros países mientras su público en Venezuela lo esperaba? Algunos afirmaron que Óscar temía por su seguridad, que el gobierno venezolano quería usar su imagen con fines políticos y que su negativa a participar lo puso en la mira.
Otros, sin embargo, aseguraban que simplemente había dejado de ver a Venezuela como su hogar. Lo cierto es que, mientras su fama crecía fuera del país, en Venezuela su imagen comenzaba a desmoronarse. Las críticas se multiplicaban, su nombre ya no generaba el mismo orgullo y muchos lo etiquetaron como un traidor. Pero la verdadera traición aún estaba por revelarse. Un hecho inesperado destaparía el secreto mejor guardado de Óscar de León, un escándalo que lo marcaría para siempre. Si había dudas sobre la traición de Óscar de León a Venezuela, un hecho terminó por sepultarlo en el desprecio de su propia gente. Un evento que no solo lo alejó aún más del país, sino que selló su destino como un exiliado del corazón venezolano. Todo comenzó con un gesto que, para muchos, fue la prueba definitiva de su indiferencia hacia Venezuela. En una gala internacional, mientras recibía un prestigioso reconocimiento, Óscar de León pronunció un discurso que encendió la furia de sus compatriotas. Mayor que, agradezco a todos los países que han apoyado mi carrera, a mi gente de Puerto Rico, a mis hermanos cubanos, a mis amigos en Estados Unidos. Ustedes son mi hogar. Y Venezuela. Ni una sola mención. El público venezolano no lo podía creer. Óscar de León, el hombre que una vez había representado el alma musical del país, había ignorado por completo a su propia patria en un momento de gloria. Las redes sociales estallaron. Los titulares lo destrozaron. Sus seguidores más fieles comenzaron a cuestionarse si realmente había algo que rescatar de su relación con Venezuela. Pero el escándalo no terminó ahí. Poco después, un vídeo filtrado en redes sociales dejó a todos en shock. En la grabación, se escuchaba a Óscar conversando con un grupo de empresarios extranjeros en un tono que muchos consideraron despectivo y humillante hacia su propio país. Mayor que, mira, Venezuela ya no es lo que era, es triste, pero la realidad es que mi carrera no puede depender de un país en ruinas. Allá no hay futuro para la música. Ese comentario fue un golpe letal. No era solo que Óscar de León se había distanciado de Venezuela, es que, en privado, parecía menospreciarla. El repudio fue inmediato. Programas de televisión, periodistas y excompañeros de la industria musical se pronunciaron. Algunos lo defendieron diciendo que solo hablaba desde la realidad de la crisis. Pero la mayoría lo vio como una confirmación de su traición. Mayor que, Óscar se vendió. Prefirió el éxito afuera y nos dejó en el olvido. Mayor que no vuelva nunca más. Ya no lo necesitamos. Desde ese momento, su relación con Venezuela quedó completamente fracturada. No importaba cuánto intentara justificarse, la herida ya estaba abierta y su imagen destruida. Pero la historia aún no termina. Óscar de León no solo fue rechazado por su país, también recibió un castigo que jamás imaginó. Óscar de León nunca imaginó que sus propias palabras lo condenarían al destierro. El público venezolano no perdona, y él cruzó la línea sin posibilidad de retorno. Tras el escándalo del vídeo filtrado donde menospreciaba a Venezuela, las puertas del país se le cerraron definitivamente. Lo que antes eran rumores ahora se convirtió en un hecho, Óscar no volvería a pisar su tierra. Las reacciones fueron contundentes. Radios dejaron de sonar sus canciones, programas de televisión evitaron mencionarlo y empresarios cancelaron cualquier posible homenaje en su honor. No solo perdió el cariño del pueblo, sino también su legado dentro del país que lo vio nacer. Mayor que, aquí no queremos traidores. Que se quede en el extranjero ya no es nuestro. El impacto fue devastador. Óscar intentó suavizar la situación con entrevistas donde hablaba con nostalgia de Venezuela, pero el daño ya estaba hecho. Cada intento por limpiar su imagen solo avivaba el resentimiento de los venezolanos. Pero lo peor estaba por venir. Cuando intentó organizar un concierto de regreso, la respuesta fue un rotundo no. Productores y empresarios en Venezuela se negaron a traerlo de vuelta, y los pocos que lo apoyaban recibieron amenazas de boicot. Fue entonces cuando Óscar de León entendió la dura realidad, su propio país lo había sentenciado. Sin embargo, su vida continuó en el extranjero.
Sus seguidores internacionales aún lo apoyaban, y su nombre seguía siendo respetado en el mundo de la salsa. Pero Venezuela jamás lo perdonó. Hoy, su historia es recordada con división. Algunos creen que fue víctima de la crisis política y económica, obligado a alejarse. Otros, que simplemente prefirió el dinero y la fama antes que su propia gente. Lo único cierto es que Oscar de León pasó de ser un ídolo nacional a un exiliado musical. Y su regreso a Venezuela, si alguna vez ocurre, será solo un recuerdo de lo que pudo haber sido, pero que él mismo destruyó.